Ahora sí. Ahora sí le doy la bienvenida, hermana Marta. Qué bueno verle a la distancia, ¿verdad? Que Dios bendiga su vida. Valentina también. Y esperamos que otros más se puedan ir añadiendo, ¿verdad? A este tiempo. Bueno, Noemí está acá conmigo. Estamos acá en la montaña, Hola. arriba. Así que estamos probando igual a ver que nos funcione. Así que bienvenida igual, Isabel. Esperamos, ¿no es cierto?, que sea un tiempo de bendición y edificación. Entonces, comentarles, bueno, algunos van a ver después la grabación. Entonces, queremos hacer la dinámica de la siguiente manera. Estos estudios están enfocados y vamos a empezar con el libro de Hebreos. Ahora, nosotros habíamos empezado con Apocalipsis, pero como ahora vamos a estar todos juntos en un solo grupo, entonces eso me permite que Hebreos, ¿no es cierto?, es un libro que toca mucho, ¿no es cierto?, a Cristo como superior, a Moisés, superior a la Torá, superior a los ángeles. Entonces, vamos a dar dos tipos de tareas, ¿no es cierto? Aquellos que están más avanzados y aquellos que están más nuevitos, ¿no es cierto? Para que no sea muy distante o no sea tan difícil para uno y tan fácil para otro, ¿ya? Entonces, la dinámica va a ser, ¿no es cierto?, que hoy vamos a ver un PowerPoint ya de introducción al libro de Hebreos, ¿ya? Y la tarea consiste en tres cosas. Uno, va a haber un versículo que hay que aprenderse de memoria, que casi todos ya se lo saben, que es Hebreo 1:1, ya Dios habiendo hablado, ¿no es cierto?, anteriormente por los profetas, lo hace a través de su Hijo. Un otro pasaje que hay que estudiar, entre comillas, un poquito antes del estudio del próximo jueves. ¿Ya? También va a estar en la diapositiva, que también le vamos a enviar la diapositiva y le vamos a enviar el material en Word. ¿Ya? Así van a tener el Word, van a tener la diapositiva, ¿ya? Y la tarea sería aprenderse un texto por semana, ¿verdad? Meditar en ese texto que vamos a dejar al final y leer, obviamente, el libro de Hebreo. Ya esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces, esta semana la tarea sería leer el capítulo 1 de Hebreo, así que vamos a ir como pausadito para que también podamos tenerlo allí claro, ¿ya? Bueno, le damos la bienvenida ahí a Edith también, que se agregó, ya Isabel ya le habíamos saludado, y la familia Salinas Gutiérrez también, ¿no es cierto? Le damos la bienvenida. Así que vamos a orar, queridos hermanos, para que Dios nos pueda bendecir. Esto está siendo grabado, ¿no es cierto?, para dejar también aquellos hermanos, en este caso, que están estudiando, ¿verdad?, y que no pueden conectarse en la semana, van a poder agregarse, ¿verdad?, y estudiar después, porque la tarea, la idea es que todos puedan, ¿no es cierto?, hacerla en conjunto y podamos irla analizando semana a semana. Así que oramos al Señor para que Dios nos pueda bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos permite de capacitación y de formación. Queremos, Señor, que tú nos puedas guiar, tú nos puedas dirigir como iglesia del Buen Samaritano. Queremos, Señor amado, ir creciendo cada día en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, abrázanos, Señor, aquellos que van a conectarse y que van a ir conectándose y aquellos que van a ver quizás la grabación después. También queremos, Señor, que todos podamos ser edificados en ti. Abre nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón para ser enseñados por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, lo que se me olvidó es que ahí en el chat, ¿no es cierto?, ustedes pueden poner su nombre porque también vamos a pasar asistencia. Entonces ahí va quedando la asistencia registrada. Ya ahí acaba de escribir, ¿no es cierto?, nuestra hermana Chabeli, ¿no es cierto?, Isabel. Y en ese mismo chat usted puede escribir ahí, ¿no es cierto?, su nombre y eso me va a quedar a mí también registrado de que usted estuvo presente en la clase. Porque aquellos que van a ver después, ¿no es cierto?, vamos a subir esto a YouTube, ellos van a tener que hacer el comentario ahí en YouTube para saber también que participaron, porque si no, ¿no es cierto? No, si yo vi el estudio y no, la idea es que cada uno de los hermanos, ¿no es cierto?, especialmente, bueno, los maestros de escuela dominical, ¿verdad?, podamos, ¿no es cierto?, capacitarnos, porque tenemos que, ¿no es cierto?, como dice Juan y Pedro, lo que tengo te doy. La idea, ¿no es cierto?, que nosotros podamos recibir para poder dar, ¿no es cierto?, de lo que estamos recibiendo, ¿ya? Así que la idea es esa, querido hermano. Escriban ahí, ¿no es cierto?, en el chat su nombre para que quede registrada también su asistencia, ¿ya? Así que vamos a participar entonces de este PowerPoint. Y esperen un poquito porque estoy desde la tablet, ¿ya? Y la tablet, ¿no es cierto?, me cuesta un poquito más
¿no es cierto?, poder trabajar en ella. No sé si están viendo mi pantalla, si me pueden decir, por favor. Yo no los veo acá. ¿Están viendo mi Sí, pantalla que dice Epístola a sí, los se ve Hebreos? muy bien. Amén. Se ve bien. Ya, gracias. Gracias, hermana Marta. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, vamos a estudiar la epístola de los Hebreos. Así que yo le voy a invitar, ¿no es cierto?, que pueda abrir su Biblia en Hebreos, capítulo 1, verso 1. ¿Ya? Hebreos, capítulo 1, verso 1. Bueno, aquí abrí mi celular y la Biblia tiene propaganda, así que si escucharon algo es eso, ¿ya? Así que ahí tengo que sacar la propaganda. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esta palabra que encontramos en el verso 4 se repite mucho en el libro de Hebreo. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Ya? Entonces, se habla de que es superior, que es mayor, que es mejor en este caso, a los ángeles, a los profetas, ¿verdad? A la ley, al sacerdocio levítico. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Y bueno, tomé prestado, ¿no es cierto?, aquí un PowerPoint que es de IBSJ, ya que es una iglesia de España, y hicimos algunas modificaciones. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, dice Pastor Salvador Gómez, y adaptado por quien les habla, Marcelo Díaz, y la idea, ¿no es cierto?, es que podamos, como iglesia, estudiar, ¿verdad?, este hermoso libro, ya que realza, ¿no es cierto?, a la persona de Cristo, ¿ya? Entonces, vamos a ir haciendo algunas preguntitas. Yo aquí no los veo, a quienes tengo ahí en pantalla, ¿ya? Así que usted, si sabe la respuesta, abre su micrófono, ¿verdad? Y me contesta, ¿ya? Entonces, dice ahí, ¿no es cierto?, epístola a los hebreos, y bueno, ahí tenemos un candelero, ¿no es cierto?, de oro, ya que es parecido, ¿no es cierto?, al que fue hecho allí, ¿no es cierto?, en el tabernáculo, ¿verdad? Y que se mantenía encendido día y noche, ¿ya? Y que era parte, ¿no es cierto?, de este servicio que hacía el pueblo judío, ¿verdad?, a Dios. Y sabemos, ¿no es cierto?, que este libro de Hebreo está relacionado mucho, ¿verdad?, con el judaísmo, ¿verdad?, con el Antiguo Testamento y todas las columnas, ¿no es cierto?, más importantes del judaísmo, a las cuales el autor de Hebreo, ¿no es cierto?, señala que Cristo, que Jesús es superior, ya es superior, es mayor, es más importante que el sacerdocio levítico y como ya lo comentábamos recién, ¿ya? Entonces, la primera pregunta, ¿verdad?, que les quiero hacer es: ¿qué tipo de documento es el libro de Hebreos? ¿Es histórico? ¿Es profético? ¿Es evangelio? ¿Es una carta? Si alguien puede abrir su micrófono, yo no los veo de acá. ¿Qué piensan ustedes, verdad? ¿Qué libro es? ¿Qué tipo de libro es o qué tipo de documento? Bueno, me acuerdo de los que empezaron, así que si nadie abre su... voy a tener que preguntarle a alguno de ustedes. En mi Biblia dice epístola, por lo tanto sería una carta. Bien, entonces, ¿no es cierto? Vamos a ver. Hebreos es una epístola, ¿ya? Efectivamente, ¿no es cierto? Es una epístola, es una carta, ¿ya? Entonces, recordemos, ¿no es cierto?, que nuestro Nuevo Testamento tiene aproximadamente un 65%, ¿verdad?, escrito como carta o como una epístola, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante, ¿no es cierto?, las cartas o las epístolas? Recuerden ustedes que la iglesia estaba naciendo, ¿ya? Entonces la iglesia no tenía, como nosotros tenemos, ¿no es cierto?, nuestra doctrina, nuestra teología, ¿verdad? Usted tiene, probablemente, si estudió en un seminario,
ha leído a Berkov, ha leído, ¿no es cierto?, a La Cueva con su teología sistemática, a Grudem y otros más, Hendrickson, ¿verdad? Es decir, cada denominación tiene sus teólogos que tienen ya construida, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la doctrina, ¿verdad?, con las enseñanzas, ¿verdad?, ordenadas allí en forma sistemática, pero la iglesia primitiva no lo tenía. La iglesia primitiva solamente tenía lo que Jesús le enseñó a los apóstoles y lo que los apóstoles le enseñaron a aquellos que iban llegando a la iglesia. Entonces, por eso es importante, y quiero que eso lo tengan también en su corazón, el credo de los apóstoles. ¿Ya? Ese era toda la teología y toda la gran doctrina para saber si alguien era cristiano o no. Ya hay una canción que me acuerdo que era Marcos Barrientos que cantaba: creemos en el Padre, creador del universo, y en Jesucristo su Hijo. Creemos que Él vino y nació de una virgen. Creemos que Él vive hoy. ¿Ya? Ese era el credo. ¿Ya? Ese era todo el conocimiento que tenía la gente de Cristo, ¿verdad? Porque recuerde, el Nuevo Testamento todavía no estaba formado. Algunas iglesias, ¿no es cierto?, tenían algunas de las cartas de los apóstoles, pero no tenían los 27 libros como nosotros los tenemos, y las cartas, las epístolas, pusieron el fundamento, pusieron la doctrina, la enseñanza para esta iglesia que estaban haciendo, ¿ya? Entonces, el libro de Hebreo es una carta, es una epístola. Ahora, esta es la pregunta: ¿quién escribió la epístola a los hebreos? Ahora, ¿por qué hago esta pregunta? ¿Quién escribió la epístola? Porque para que un libro fuera considerado parte del canon del Nuevo Testamento, dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento, tenía que tener algunos requisitos. Y dentro de ellos, el primordial es que tenía que ser escrito por un apóstol. Y apóstol es uno, ¿se acuerda que yo se lo he enseñado? Apóstol con A mayúscula y apóstol con A minúscula. El apóstol con mayúscula es uno que estuvo con Jesús, que vio cara a cara a Jesús y que Dios lo utilizó inspirándolo para escribir, ¿no es cierto?, cartas del Nuevo Testamento. Y apóstol, ¿no es cierto?, con A minúscula, es uno que cumple la función de un apóstol, que es ir a un lugar donde no hay iglesia, levantar una iglesia, levantar líderes y después ir a otro lugar. Por eso hoy se dice que los misioneros vendrían a hacer también esta función de apóstol. Entonces, en base a esa premisa, ¿no es cierto?, tenemos que saber quién escribió la epístola a los hebreos. ¿Ya? Entonces, hermanos, ¿quién escribió esta carta, la epístola a los hebreos? Yo sé que algunos tienen Biblias de estudio, otros quizás no, algunos ya han estudiado, pero ¿quién dice, ¿no es cierto?, quién creen ustedes que escribió el libro de Hebreos? No se peleen. Tío Marcelo, yo no sé si estoy bien, pero algunos le atribuyen este libro a Pablo y otros a Lucas, ¿o me equivoco? Ya, bien. Entonces, ahí la hermana Edith nos está dando una señal, es decir, no sabemos bien quién escribió este libro. Entonces, algunos dicen, no, tiene que haber sido Pablo, otros dicen, no, tiene que haber sido Lucas, otros también, ¿no es cierto?, hablan de Bernabé. A ver, mire, aquí vamos a ir construyendo el conocimiento. ¿Quién fue Bernabé? ¿Alguien se acuerda de Bernabé? Que salió en un viaje misionero con Pablo. Ya, bien, ¿no es cierto? Bernabé fue también quien, miren, Bernabé significa hijo de consolación, y su vida, su ministerio fue esa. Ya, él, recuerden ustedes que fue quien, ¿cómo se puede decir? Ayudó a Pablo cuando Pablo, ¿no es cierto?, se convierte, nadie le creía que se había convertido. ¿Y quién lo presenta delante de los discípulos? Bernabé. Y Bernabé lo lleva a Antioquía, a la iglesia donde el Espíritu Santo lo aparta a Pablo y a Bernabé para ir en el primer viaje misionero. Entonces algunos dicen, pudo haber sido Bernabé. Otros dicen, pudo haber sido Felipe. ¿Se acuerdan quién fue Felipe? El que se acercó al etíope. Ya, ¿no es cierto? Felipe le dicen el evangelista, ¿verdad? Este hombre que se acercó, ¿verdad? Y le presentó el plan de salvación al etíope que leía Isaías 53, ¿verdad? Y no sabía de quién estaba hablando. Y dice, bueno, estaba hablando de Jesús, que ya vino y resucitó. Entonces también, como decía nuestra hermana Edith, Lucas. A ver, ¿quién era Lucas? Bueno, aquí yo estoy con Noemí igual, por si acaso, ya. Ya,
Noemí dice que es el escritor, Lucas es Lucas, el escritor de Lucas y Hechos, ¿ya? Pero ¿quién era Lucas? ¿Era un discípulo directo de Jesús? No, ya, dice que no, Noemí. Efectivamente, no era un discípulo directo de Jesús, ¿ya? Entonces, mire, acuérdense, la premisa para que un libro fuera considerado, ¿no es cierto?, dentro del canon, que tenía que ser escrito por un apóstol. Y decimos que Hebreo no fue escrito, no sabemos por quién fue escrito. Lucas, que escribe Lucas y Hechos, no fue un discípulo directo de Jesús. Y Marcos tampoco, es decir, de los 4 evangelios, Mateo y Juan son discípulos directos de Jesús. Lucas y Marcos fueron, entre comillas, podríamos llamarlo así, respaldados por Pablo y por Pedro. A Marcos, ¿no es cierto?, lo respalda Pedro, es decir, Marcos obtiene la información desde, ¿no es cierto?, Pedro, y Lucas obtiene, ¿no es cierto?, la información o es avalado por el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, ya tenemos ahí, ¿no es cierto?, a Bernabé, Felipe, Lucas, posible, perdón, Apolos. ¿Quién fue Apolos? ¿Alguien ahí? Ya la hermana Edith ha contestado harto, así que la vamos a dejar tranquila. Yo no veo quiénes más están, hermano, así que, por favor. Ya, me soplan aquí que hay una fotito. Ya, ¿dónde está? Ah, ya. Bueno, a ver, vamos a preguntarle a la familia Salinas Gutiérrez, ¿ya? Salinas Gutiérrez, ¿quién era Apolos? Cuando fueron a la luna, ¿por eso no? Apolo. 1960. ¿Cómo va a responder? Cuando volvieron de la misa. No sé. Apolos era un personaje bien conocido, pero hoy no se ve. Era una persona que sabía mucho de la Biblia y era una especie de apóstol igual que participó junto con Pablo, que era como Un aprendiz. contemporáneo de él, cuando hablaban de Pablo, Cefas, Apolos. Claro, Bien, bien, ¿no es cierto? Aportando. Se connotó o se habló de él porque era un hombre poderoso en palabras, pero aún así, ¿no es cierto? Dice que Pablo tuvo que ponerle a Priscila y a Aquila para guiarlos, ¿ya? Es decir, conocía mucho de la Biblia o del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero aún así necesitaba dirección, ¿ya? Entonces, algunos dicen que este Apolo, que era poderoso en palabras, también pudo haber escrito este libro, porque en realidad, mire, Hebreos no cumple con esta gran norma que tenía que ser escrito por un apóstol, ¿ya? Pero es tan rico en doctrina, ¿verdad?, en teología, en enseñanza, que la iglesia pasó por alto ese principio y dijeron, no, este libro realmente es un libro inspirado, no podemos dejarlo fuera del canon, ¿ya? Entonces Apolo también es uno de los candidatos, porque no, realmente no sabemos quién lo escribió, el libro de Hebreos, pero sí sabemos, ¿no es cierto?, que es un libro muy rico en doctrina y en enseñanza. Y Silas, ¿quién será Silas? Hermana Valentina, le vamos a preguntar a la hermana Valentina. ¿Aparece Silas por ahí en algún lado? Igual fue como uno de los compañeros de Pablo. Bien, ¿no es cierto? ¿Acuerdan ustedes que en el primer viaje misionero Pablo va con Bernabé y con Juan Marcos? ¿Ya? Juan Marcos se dice que era primo, ¿verdad?, de Bernabé. Y Juan Marcos, a mitad de camino, ¿qué hace? Se vuelve, ¿no es cierto? Se vuelve, ¿verdad? Echó de menos a la mamá, le dio mamita y agudita y dijo, no, yo vuelvo, vuelvo a casa. Y cuando van al segundo viaje misionero, Bernabé le dice a Pablo, Pablo, vámonos con Juan Marcos de nuevo. Y Pablo dice, yo con Juan Marcos no voy a misa. Se da cuenta que igual había un problema en la iglesia primitiva. Y el gran apóstol dice, no, yo no voy con Juan Marcos. Y fue tanto, ¿no es cierto?, esto, que
Pablo toma a Silas, ¿ya? Y se va con Silas al segundo viaje misionero, y Bernabé va con Juan Marcos porque él sigue haciendo esta labor de consolación. Es decir, él era el que daba oportunidades. Ya a mí hice un estudio de Bernabé y realmente es muy linda la obra de Bernabé, porque siempre estuvo él como poniéndole la fianza a aquellos que se habían equivocado, que habían fallado, ¿verdad? A Pablo primero, porque Pablo nadie creía que se había convertido, pensaban que era nomás una astucia para seguir persiguiendo a la iglesia, y después a Juan Marco él le da otra oportunidad. Ahora, lo bueno, hermano, para que no quede esto ahí como que peleó Pablo nomás con Juan Marco, cuando escribe segunda de Timoteo, Pablo dice, envíame a Juan Marco, porque me es útil en el ministerio. ¿Sí? Hubo reconciliación, ¿sí? Porque como cristianos no podemos vivir peleados, ¿ya? Entonces eso también es importante, ¿ya? La vida cristiana, una de las cosas más importantes es el perdón, ¿ya? Porque dice la Escritura que si yo no perdono a mi hermano, Dios no me puede perdonar a mí. Bueno, ya, entonces aquí se da cuenta de que este estudio va a abarcar muchas cosas y por eso estamos aquí viendo, ¿no es cierto?, que Sila fue un compañero del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y otros, miren, qué tremendo, dicen que una mujer pudo haber escrito este libro. Aquí las feministas levantan la mano, ¿verdad? Y dicen amén. ¿Quién era Priscila? A ver, las hermanas que están ahí, ¿quién era Priscila? A ver, hermana Marta, ¿se acuerda usted quién era Priscila? Yo nombré algo ahí, ¿no es cierto? Recién, hace poquito. Priscila también era como una mujer, igual predicaba, que Pablo también habló de ella, parece, en el libro de los Hechos. Sí, También era como misionera, también se le da harto énfasis a Priscila porque ella hablaba de las cosas de Jesús. Eso. sí, y Pablo pone a Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? A ayudar a Apolos, que era un hombre Apolo. poderoso en palabras. Es decir, también ella tiene que haber tenido mucho conocimiento, porque imagínense que si los pone Pablo de consejero, y es más, no me acuerdo en qué iglesia, Pablo deja a Priscila y Aquila como a cargo, ¿ya? Entonces también eran como pastores en la iglesia nueva o la iglesia primitiva, ¿ya? Entonces tenemos que pudo haber sido Bernabé, otros dicen que Felipe, otros dicen que Lucas, otros dicen que Apolo, otros podría ser Sila, otros dicen que Priscila, ¿ya? Y bueno, habían algunos que daban por hecho que era el apóstol Pablo. Ahora, ¿quién es el apóstol Pablo? ¿Quién es el apóstol Pablo? Hermano José, no sé si puede contestarnos ahí usted, ¿quién es el apóstol Pablo? No sé si sigue por ahí el hermano José. Si no, le vamos a pedir a Isabel que ayude a su papito. Ya, la de ahí va a decir porque igual está escuchando aquí. Ah, súper. Apóstol Pablo fue un perseguidor de los cristianos. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Él comienza persiguiendo a la iglesia y después, ¿qué pasó, Daís, con él? Se convirtió. Muy ¿Cómo? bien, ¿no es cierto? Se convirtió y se convirtió en un apóstol y que él mismo se autodenomina el apóstol alógen tigre. Es decir, todos los otros apóstoles trabajaron con la iglesia judía o con los judíos, ¿verdad? Cristianos que se habían conocido, pero el apóstol Pablo trabajó, ¿no es cierto?, con los gentiles. Ahora, hermanos, ¿por qué? Mire, hay muchos textos que son muy parecidos a la escritura de Pablo, pero los grandes estudiosos dicen que no pudo haber sido Pablo. ¿Por qué? Porque todas las cartas del apóstol Pablo, si usted ha leído el Nuevo Testamento, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, él siempre comienza con un saludo, ¿verdad? Después da gracias por la fe, por el amor, por la esperanza, ¿verdad? Después, ¿no es cierto? Al final termina con una salutación y con saludos demás, me abandonó, saludos te manda Timoteo, ¿verdad? Ese es como su estilo.
Y acá el libro de Hebreo no tiene ese estilo, pero algunos igual argumentan de que por la riqueza que hay y la profundidad, recuerde usted, también esto es importante para que lo anote allí en algún lugar, nosotros, nuestra teología y nuestra doctrina está cimentada en la doctrina del apóstol Pablo, especialmente en el libro de Romanos. Ya casi todos los teólogos, grandes teólogos, sacaron la doctrina o la enseñanza de los principios que obtenemos del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, de sus cartas, pero especialmente la de Romanos, y Pablo tiene esta riqueza, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, ¿ya? Y del Señor Jesucristo mismo, ¿ya? Y otros también señalan a Clemente de Roma. ¿Alguien ha escuchado alguna vez Clemente de Roma? Porque por lo menos Clemente de Roma, les voy a dar una pista, no aparece en la Biblia. ¿Alguien ha escuchado de Clemente de Roma? Por lo menos sabemos que es de Roma. ¿No? Bueno, Clemente de Roma, queridos hermanos, es parte de la patrística. Ya lo conversamos alguna vez, ¿no es cierto?, en el discipulado avanzado. La patrística son todos los padres de la iglesia que no aparecen en el Nuevo Testamento. Ya recuerde usted que el último discípulo que fallece en el Nuevo Testamento es Juan. Juan el amado, Juan el discípulo, el anciano que escribe primera, segunda, tercera de Juan. Ya él fallece aproximadamente el 100 después de Cristo. Ya los otros discípulos, casi todos, el 70, 60, ya habían fallecido, entre ellos Pedro, ¿no es cierto?, que es matado por Nerón, igual que Pablo. Pablo y Pedro en el año 60-65 fueron martirizados por ser cristianos, simplemente por ser cristianos. Entonces, a los padres de la iglesia, ¿no es cierto?, que son los discípulos de los discípulos, que no aparecen en la Biblia, del año 100 o 150 hasta el año 1500. Es un extenso periodo, más de 1000 años. ¿Por qué? Porque nace la iglesia y nacen también herejía, falsa enseñanza. ¿Y qué hacen los padres de la iglesia? Ellos defienden la doctrina. Entonces ellos escriben, ¿verdad?, defendiendo la escritura, y cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, muchos de ellos dicen, sí, el Evangelio de Mateo lo escribió Mateo, el publicano o Leví, sí, efectivamente, Lucas escribe, ¿no es cierto?, el Evangelio de Lucas. Entonces ellos nos ayudan para poder entender y saber quiénes fueron los autores del Nuevo Testamento. Entonces, algunos dicen, porque Clemente estuvo en el 150, 120 por ahí, piensan que también él pudo haber escrito este hermoso libro, ¿ya? Pero, sí, aquí hacen una pregunta. ¿Cómo dijiste tú? Patrística. Esto son considerados patrísticas la Iglesia Católica, como también nosotros hablamos de los mismos personajes históricos. Sí, buena pregunta. Noemí hace la pregunta, ¿no es cierto?, porque es del 150 al 1500. Recuerde usted que la gran reforma es en el 1400 con Martín Lutero, porque hasta antes de eso había una sola iglesia, que era la Iglesia Católica Apostólica Romana, que en realidad era la iglesia, pero ya en el 1400, 1300, ¿no es cierto?, la iglesia ya se había desvirtuado, se había apartado de la escritura, ¿ya? Entonces eso es importante. Aquí vamos a tocar un poquito de historia de la iglesia, ¿ya? Mire, la iglesia se mantuvo pura, se mantuvo limpia hasta el año 313 después de Cristo, ¿ya? Todos los emperadores, desde Nerón para adelante, ¿verdad?, ellos persiguieron a la iglesia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que a usted, si era cristiano, le cortaban la cabeza, lo echaban a los leones, lo quemaban, como hizo Nerón, ¿no es cierto?, con muchos cristianos en Roma, que los ponía de postes de luz y los quemaba vivos, ¿verdad? Y ellos alumbraban ahí las plazas públicas. Entonces, la iglesia se mantuvo pura. ¿Por qué? Porque ser cristiano era dar la vida. Por eso recibiréis poder cuando haya venido. Esa palabra, recibiréis poder, ¿verdad?, es, ¿no es cierto?, dunamis, pero también dice ¿para qué? Para ser testigos. Y esa palabra testigo es ser mártir, morir por Cristo. Entonces, hasta el 313 se mantuvo pura la iglesia, ya limpia. Era una iglesia, ¿no es cierto? No habían templos para la iglesia, ¿ya? Y eso también es interesante. No habían templos. La iglesia se juntaba en los cementerios, en las cuevas, porque la iglesia estaba siendo perseguida. Pero en el año 313 acontece esta cosa importante. Constantino, acuérdense ustedes de Constantino. Constantino, ¿no es cierto?, todavía no era emperador,
y él era un general de Roma que tenía que pelear con otro general para ver cuál de los dos iba a ser el emperador. Entonces, ¿qué sucede, queridos hermanos? Que Constantino tiene un sueño y ve que él va con un estandarte con una cruz. Y la cruz era el símbolo de ¿quiénes? De los cristianos. Entonces, él va a la batalla con este estandarte y gana, vence y queda como emperador. Entonces, de ahí en adelante, la iglesia que estaba siendo perseguida pasa a ser parte del gobierno. Entonces, él dice, por eso hoy, no sé si usted ha escuchado, no hay que meterse en política. ¿Por qué? Porque esta fue una mala experiencia en ese momento. Constantino dice, bueno, todos aquellos que quieren ser parte del gobierno tienen que ser cristianos. Y se da vuelta, como dicen por ahí, perdónenme la palabra, vulgarmente, la tortilla. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que los paganos ahora son perseguidos y Constantino le quita los templos y se los entrega a los cristianos. Entonces, ¿qué pasó en esto, querido hermano? Lamentablemente, como para ser parte del gobierno había que hacerse cristiano, muchos se hicieron cristianos no por conversión. Usted cuando se convierte a Cristo es porque vino el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y con una convicción de pecado usted se volvió al Señor. Ellos se convirtieron al cristianismo por conveniencia, ¿ya? Para poder tener un lugar en el gobierno. Entonces, ¿qué pasaba? Más encima los templos, que era de los paganos, ellos que siguieron adorando a sus dioses, pero le cambiaron nombre. Entonces, por eso metieron ahí, ¿no es cierto?, a la Virgen María, a los santos, empezaron a poner imágenes, cuando usted lee claramente en el libro de Éxodo que dice, no te harás imagen ni de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, la iglesia ahí comenzó a contaminarse hasta tal punto, ¿no es cierto?, que en el año 1500, 1400, viene la reforma de Lutero, pero en realidad ya antes habían levantado varios más su voz, ¿verdad? Como Juan Hus, que fue quemado, ¿verdad? Por también querer traducir la Biblia al idioma del pueblo. Recuerden ustedes que estaba prohibido leer la Biblia en el idioma de las personas. Todos leían la Vulgata latina o la Biblia en latín, no entendían nada, las misas se hacían en latín, pero estaban obligados todos y nadie podía traducir al inglés, al español, al francés la Biblia, ¿ya? Entonces, tremendo lo que sucede y ahí, ¿no es cierto?, Dios usa a Martín Lutero para producir esta reforma donde, ¿no es cierto?, se dice, no, el justo por la fe vivirá. Se cobraba por el perdón de pecado, es decir, cada pecado tenía un valor, ¿no es cierto?, estaban las indulgencias y se crean todas estas doctrinas erradas, ¿no es cierto?, de el tema, ¿no es cierto?, de estar ahí en el, ay, se me olvidó el nombre, cuando uno no pasan al cielo, sino que están ahí en el purgatorio, ¿no es cierto? Entonces, para sacarlo del purgatorio a su familiar, usted tenía que pagar, ¿ya? Es decir, todo se convirtió en dinero, negocio, ¿ya? Entonces, bueno, ahí, ¿no es cierto?, desde ese tiempo, del 100 hasta el 100, hasta el 1500, a ese periodo, a los padres de la iglesia se le llamó, ¿no es cierto?, ese periodo la patrística, donde muchos tuvieron que escribir defendiendo la fe, ¿ya? Entonces, mire, solo en querer saber quién escribió el libro hebreo, nos hemos dado, ¿no es cierto?, vuelta, ¿no es cierto?, ahí en varias cosas importantes, que son importantes, ¿no es cierto?, para nuestro conocimiento y también, ¿verdad?, para saber qué pasó. ¿Por qué, ¿no es cierto?, los católicos dicen que nosotros dividimos la iglesia, pero en realidad lo que hizo Martín Lutero fue volver a la palabra, volver a la escritura. Y él hace la traducción de la Biblia, ¿no es cierto?, de ese tiempo al alemán. Él era un sacerdote alemán, ¿verdad?, que lo mandan a Roma. Recuerden que Roma está en Italia, entonces él dijo, cuando yo llegue a Roma, voy a ver el cielo en la tierra. Y resulta que cuando llega a Roma, no había un papa, habían varios papas, y cada papa tenía un prostíbulo, imagínense usted, un prostíbulo, ¿ya? Y una inmoralidad lleno de pecado, de inmundicia, y ahí él se desencanta, y bueno, comienza a hacer, ¿no es cierto?, esta reforma protestante donde muchos, ¿no es cierto?, le siguen y la Iglesia Católica se ve obligada a hacer una contrarreforma, ¿no es cierto?, que eso lo vimos en el liceo, en el colegio, cuando se habla de historia universal, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, volvemos a Hebreo, ¿verdad? No sabemos quién escribió el libro de Hebreo, pero es tan rico en enseñanza y en doctrina que no importa, ¿no es cierto?, quién lo haya escrito, ¿ya? Pero sí hay algo interesante o importante, es que el autor debió ser un miembro del círculo paulino, porque hay muchos textos que usa
que son palabras o, ¿no es cierto?, lenguaje que usaba el apóstol Pablo, pero en la estructura de la carta, ¿no es cierto?, como tal, no se parece a las cartas que escribió el apóstol Pablo, ¿ya? No fue un discípulo inmediato de Cristo, ya por lo que dice en el verso 3 del capítulo 2, que lo vamos a ver con mayor profundidad la próxima semana, ya donde habla, ¿no es cierto?, que quien escribió era como una segunda generación, ¿verdad? No era de los apóstoles directos del Señor Jesucristo, ya, pero conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, casi todos los judíos, ya casi todos los niños judíos, bueno, estamos hablando, ¿no es cierto?, lamentablemente, ¿no es cierto?, a pesar de que los judíos tenían un mejor trato con la mujer, ¿no es cierto?, igual ellas no calificaban para ser enseñadas o instruidas, ¿ya? En la sinagoga, usted se da cuenta, había un lugar para los varones y otro para las mujeres. Y ahí es donde Pablo dice, la mujer calle en la congregación, y bueno, hay iglesias pentecostales que no dejan predicar a la mujer porque toman ese pasaje, pero en realidad lo que está diciendo Pablo, que en la sinagoga, cuando se enseña la escritura, porque como las mujeres estaban atrás y los varones estaban adelante, entonces alguna no escuchó, no entendió y empezaba a preguntar, entonces él decía, calle y después pregúntele a su esposo en la casa, ¿ya? Entonces no tiene que ver con que la mujer predique o no predique. ¿Ya? Entonces, quien escribió este libro era un hombre que conocía muy bien el Antiguo Testamento porque él toma las columnas del judaísmo, ¿no es cierto? Y exalta a Cristo sobre todas ellas, ¿ya? Por eso es tan maravilloso este libro, ¿verdad? Porque exalta a Cristo, ¿no es cierto?, sobre todas las columnas del judaísmo, ¿no es cierto?, y del Antiguo Testamento. Era una persona también con notable habilidad literaria. Recuerden ustedes que el Nuevo Testamento se escribe ¿en qué idioma? Bueno, está ahí, pero ¿en qué idioma se escribe el Nuevo Testamento? Abra su micrófono nomás, cualquiera. Griego. Muy bien, griego, ¿no es cierto? ¿Y qué griego? El del pueblo griego koiné. Bien, ya, gracias hermana Evelyn. Griego koiné. ¿Ya? Y estaba el griego ático. El griego ático era el que se usaba, ¿no es cierto?, en la clase media alta, ¿ya? Es como nosotros acá sabemos que tenemos, ¿no es cierto?, un lenguaje vulgar, ¿no es cierto?, que es el del pueblo, el de la calle, pero cuando usted va al médico, ¿no es cierto?, no le entiende nada porque ellos hablan en su lenguaje más profesional, hay un lenguaje más profesional, entonces el que escribe el libro de Hebreo usa un lenguaje, ¿no es cierto?, un griego ático, ¿ya? Un griego más pulcro, más acabado. Recuerde usted que el griego es muy rico en palabras, ¿ya? Muy rico en palabras. Por eso el español queda corto, ¿ya? Y en esta conversación, ¿se acuerdan ustedes que tiene Jesús con Pedro, cuando Pedro le niega y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces uno dice, ¿por qué tanta pregunta? Pero resulta que en el original, cuando Jesús le pregunta a Pedro, le dice, Pedro, ¿me agapeas? Que es un amor incondicional, un amor, ¿no es cierto?, que está dispuesto a dar su vida por el otro, ¿verdad? Pedro le dice, sí, Señor, yo te fileo. Entonces él le dice, sí, Señor, yo tengo un amor, pero un amor de amigo nomás. No me alcanza para ese amor incondicional. Y después Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me agapeas? Es decir, ¿me amas con un amor incondicional? Y Pedro, ¿qué le dice? Señor, yo te fileo, ¿ya? Solo tengo amor de amigo. Y el amor de amigo es condicional. Si tú estás conmigo, yo estoy contigo, porque usted ha visto a muchos amigos que quiebran su amistad cuando uno les falla al otro, ¿ya? Entonces el amor ágape no, el amor ágape es incondicional, que es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Entonces la tercera pregunta que hace el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me filea? Es decir, Pedro, ¿no te alcanzó para el amor ágape? ¿Solo tienes amor de amigo? Y ahí Pedro se pone triste y dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que solo te fileo, solo me alcanza para un amor de amigos. Entonces, qué tremendo, hermano, ¿ya? Entonces ahí habla de distintos tipos de amor. Los griegos tenían 7 palabras para amor. Estaba el amor, ¿no es cierto?, eros, que tiene que ver con el amor de pareja, el amor filial, que era el amor, ¿no es cierto?, entre amigos, y también algunos dicen entre hermanos, el amor ágape, que era el amor de Dios, el amor incondicional, y la palabra ágape es tomada por el cristianismo, ¿ya? Y se usa solamente para expresar el amor de Dios incondicional. Estaba también el amor storgen, que era el amor, ¿no es cierto?, entre familia,
había otro amor que no me acuerdo cómo se, pero era el amor a los dioses, ¿ya? Tenían 7 palabras para la palabra amor. En cambio, nosotros tenemos una que dice amor y encierra el amor de padre, de madre, ¿no es cierto?, de hijo, de esposo, de esposa. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, cuál es la riqueza del griego. Por eso a veces el español pierde un poquito la profundidad cuando nosotros leemos nuestra Biblia, ¿no es cierto?, en español, ¿ya? Entonces, esto es importante, no sabemos quién lo escribió, pero tiene que haber sido parte del círculo paulino, ¿verdad? No era un discípulo directo de Cristo, conocía muy bien el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y era una persona, ¿verdad?, con un conocimiento del griego ático, ¿ya? Entonces dice aquí Kistemaker, que es un escritor, ¿no es cierto?, y estudioso de esta epístola, dice: la incertidumbre en cuanto a que Pablo sea o no el escritor proviene de la diferencia entre las epístolas paulinas y la de epístola a los hebreos, ya que lo comentamos. Para comenzar, vemos una clara diferencia en cuanto al lenguaje que se usa en hebreos. Nada en hebreo nos recuerda el estilo, la dicción, la terminología ni contenido de las cartas de Pablo. El lenguaje de hebreo simplemente no es el de Pablo. Entonces, por eso se descarta a Pablo, porque la estructura de la carta y el lenguaje es muy distinto a todas las otras cartas, que casi siempre Pablo igual terminaba diciendo: esta carta la escribí yo, ¿no es cierto?, o esta tiene mi firma, porque ¿se acuerdan ustedes quién escribió la carta de Romano? Decimos Pablo, ¿no es cierto?, es el autor, pero ¿quién escribió? Al final, el último capítulo dice: yo escribí esta carta. La firmó Pablo, pero yo la escribí. ¿Alguien si me ayuda ahí? Empieza con T. Teófilo. No, Teófilo es Tercio. amigo de Dios. Lucas le escribe a Teófilo, ¿no es cierto? Lucas Un y tercio. Hechos. ¿Perdón? Un tercio. Un 0,33. Un tercio. Tercio, justamente. ¿Ya? Debe ser Tercio, ¿no es cierto?, es quien escribe la carta de Romano, ¿ya? Él dice: yo, Tercio, escribí la carta, pero en realidad fue dictada por el apóstol Pablo, ¿ya? ¿Se da cuenta? Entonces, a pesar de que Tercio era un escribano, tenía y mantuvo el estilo de Pablo. Entonces, por eso se dice que no pudo haber sido Pablo quien escribe esta carta. Y aquí, ¿no es cierto?, todos se toman de Orígenes, que también es parte de la patrística. ¿Qué era la patrística? Los padres de la iglesia del año 100 al año 1500 que defendieron la fe, ¿no es cierto?, de enseñanzas erradas o de doctrinas erradas. Mire, una doctrina errada fue, hoy no me acuerdo el nombre del varón, pero decía que Jesús fue hombre desde su nacimiento hasta el bautismo. Entonces, en el bautismo, cuando vino el Espíritu Santo, ahí él tomó la forma de Dios y fue parte hasta, ¿no es cierto?, Dios, hasta la cruz. Y cuando él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, volvió a ser 100% hombre y dejó de ser Dios, ¿ya? Entonces, esa herejía tuvo que ser atacada también porque muchos la creyeron, ¿ya? Porque nosotros señalamos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre desde niño hasta siempre, su resurrección, ¿verdad? Entonces, Orígenes dice que el autor de Hebreos solo Dios lo sabe. Así que una de las preguntas que tenemos para llevar al cielo es preguntarle a Dios, ¿no es cierto?, quién fue el escritor del libro de Hebreos. Ahora, ¿a quiénes le escribió esta epístola? Bueno, lo dice la misma carta, ¿no es cierto? Es a los hebreos. Estamos hablando de que los hebreos son los judíos, pero estos judíos habían recibido a Cristo en su corazón, ¿ya? Entonces son cristianos judíos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él habla de todo, ¿no es cierto?, estas columnas que tenía el judaísmo y cómo, ¿no es cierto?, Cristo era superior a ellos. Ahora, es una circular. ¿Qué significaba una circular? Era una carta que era para todos. Por eso llamamos también ahí, ¿no es cierto?, dentro del Nuevo Testamento, las cartas o epístolas universales o generales, que no tenían una iglesia determinada, sino que eran leídas ¿verdad?, para todos. Aunque, pongamos las cartas de Pablo a Corintios, a Gálatas, a Efesios, eran dirigidas a una iglesia, pero también eran leídas por las otras iglesias, ¿ya? No significa que no fueran leídas, pero las otras eran de carácter universal, o está escrita a un grupo específico de creyentes,
Esa es la pregunta. Entonces, dice que está escrita a un grupo específico de creyentes. ¿A quiénes? A aquellos, ¿no es cierto?, judíos, hebreos, ¿no es cierto?, que eran, ¿no es cierto?, y se habían convertido al evangelio. ¿Fue escrita, dice, a judíos o a gentiles? Bueno, fue escrita a cristianos judíos, ¿ya? Entonces, esto, hermano, ¿por qué es importante, verdad? Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, y la iglesia primitiva ya nace en una cultura judía. Recuerde usted que Jesús era judío, los discípulos eran judíos. Entonces, cuando el evangelio sale, ¿no es cierto?, de los terrenos de Israel y va a los gentiles, recuerde usted que Pablo es el apóstol a los gentiles, pero Pedro tiene un sueño, ¿se acuerda? Cuando él ve que baja una tienda del cielo con animales impuros y alguien le dice, Pedro, mata y come, y él dice, no, yo jamás he comido esto impuro, y él, ¿no es cierto?, la voz le dice, que era Dios, diciéndole que a lo que yo he purificado no llames tú inmundo, porque estaba diciendo que los gentiles eran parte de esta salvación. Ellos todavía no lo entendían. Desde el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos habían recibido la promesa. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo, recibiréis poder y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos se quedaron en Jerusalén, vino el Espíritu Santo y ellos se quedaron ahí. Pasaron 15 años sin que ellos salieran de Jerusalén. Es decir, había avivamiento, estaban felices y contentos, pero se olvidaron del mandato, que era ir hasta el último de la tierra. Y ahí viene Saulo, como decía Daís, el perseguidor, y tienen que salir arrancando. Y mientras van arrancando, van predicando, y ahí el evangelio empieza a extenderse a otros lugares. Entonces, qué tremendo es esto, hermanos. Y bueno, ahora, ¿por qué les comentaba esto? Porque los judíos venían, podíamos llamarlo así, puros, no venían sucios, contaminados, porque para un judío el adulterio era pecado, la idolatría era pecado, la fornicación era pecado. Entonces ellos venían, podíamos llamarlo así, formados, puros, limpios. Entonces se convertían al evangelio y no tenían que renunciar mucho al mundo y al pecado, porque no tenían mucho pecado. Pero los gentiles venían de un mundo lleno de pecado. Imagínense que Diana de Éfeso y en Corintio, ¿no es cierto?, había un templo, ¿no es cierto?, para Epafrodita, que en realidad era Diana, una representación de Diana, ¿verdad? Tenían 1000 sacerdotisas que bajaban al puerto a prostituirse y todo lo que ganaban era para el templo. Entonces, imagínense, la adoración eran orgías sexuales. El adulterio, la fornicación, es decir, cualquiera podía dejar a la mujer, incluso los judíos. Recuerden que, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo le cuestiona a los judíos porque ellos le echó mucha sal a la comida, divorcio. Entonces él dice, no, Dios no quería eso, pero a causa de la dureza de su corazón, ¿verdad? Se tuvo que crear la ley del divorcio, ¿ya? Entonces, los gentiles venían llenos, hermano, de mucha idolatría, paganismo, hechicería, ¿verdad? Pero cuando el evangelio venía a sus vidas, había una transformación tal que nosotros lo vemos donde en el libro de Hechos, ¿se acuerdan ustedes que a Pablo por qué lo metieron preso? Porque echó un espíritu de una divina, pero también ahí, si usted lee, ¿no es cierto?, se le echó a perder el negocio de los ídolos, ¿verdad? Y ellos mismos empezaron a ir en contra de la iglesia, ¿verdad? En otro lugar, no me acuerdo en qué, pero en Hechos también aparece que los libros de magia los juntaron en la plaza y los quemaron, porque el poder del evangelio venía a cambiar y a transformar la sociedad que estaba corrupta. Hermano, hoy necesitamos ese evangelio, que transforme y que cambie el corazón. Vemos las noticias y vemos tanta maldad, tanta indiferencia, tanta apatía, que incluso a veces eso entra a la iglesia y nos hemos vuelto también apáticos y indiferentes. Entonces, la iglesia, ¿no es cierto?, al principio que era judía, entonces acá esta carta es escrita a ellos, a los judíos, porque ellos seguían creyendo, ¿no es cierto?, que todavía, ¿no es cierto?, los ángeles estaban a un nivel elevado, ¿verdad?, que Moisés estaba a un nivel elevado, que la ley estaba a un nivel elevado, y el escritor dice, no, Jesucristo es superior a la ley. Jesucristo es superior a los profetas. Leíamos el versículo 1, ¿verdad? Dios habiendo hablado en otro tiempo por medio de los profetas. Entonces, los profetas sí hablaron de este Mesías, hablaron de esta simiente que iba a venir, pero no era la revelación máxima, no era la revelación completa. ¿Quién era la revelación máxima? Ahora es Cristo. Aquí está Cristo. Cristo es la revelación máxima. Por eso Juan capítulo 1 dice, en el principio era la palabra, era el verbo, era el logos, y la palabra era Dios.
¿verdad? Y después en el verso 14 dice, esta palabra, este logo se hace carne. Es decir, este Dios eterno que creó los cielos y la tierra, se viste de hombre, nace de una virgen, toma pecho, tiene que ser mudado y tiene que ser cambiado, pero seguía siendo Dios. ¿Y por qué lo hizo? Por amor, para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Él no venció el pecado, porque fue sin pecado, con la naturaleza divina, sino que él, ¿verdad?, venció como hombre. Fue el único que pudo cumplir. Y cuando leía el libro de Hebreos y también un comentario, ¿no es cierto?, me sorprendió mucho esto. Es decir, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año y presentar un cordero. Recuerde que eran dos corderos, uno que era sacrificado y el otro, ¿verdad? A ambos se le ponía la mano sobre la cabeza de él. ¿Por qué? Porque era como una transmisión de los pecados del pueblo, y uno era echado al desierto, ¿verdad? Y eso simbolizaba que Dios perdonaba nuestros pecados y se olvida de nuestros pecados porque se perdía en el desierto. Y el otro era sacrificado, ¿no es cierto? Y la sangre era puesta en el propiciatorio que estaba ahí en el arca del pacto, ¿verdad? Pero el sacerdote tenía que entrar allí y él llevaba sangre ajena para presentarla, que era de un animalito, pero Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ofreció su propia sangre. Eso me emociona, hermanos, porque es tremendo. Es decir, él no tomó sangre prestada, él tomó su propia vida para darla en pago por tus pecados, por mis pecados. La pregunta es, ¿estamos respondiendo a ese amor tan profundo, tan maravilloso del Señor? ¿Le estamos dando a ese Señor lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro dinero, lo mejor de nuestra casa, lo mejor de nuestra familia? Él lo dio todo, dio su propia vida, su propia sangre. Y por eso cuando celebramos la cena del Señor, ¿qué recordamos? Recordamos la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. Entonces, volvemos al libro de Hebreos, ¿no es cierto? Es escrita a cristianos judíos que necesitaban, ¿verdad?, darse cuenta del valor de, eh, de la obra de Cristo en el Calvario, ¿verdad? Porque ellos seguían pensando que eran salvos porque eran hijos de Abraham, seguían pensando que eran salvos porque Moisés era su gran estadista, ellos seguían pensando que eran salvos porque el sacerdocio venía de parte, ¿no es cierto?, de Aarón y de la tribu de Leví, ¿verdad? Y por eso después, ¿no es cierto?, también Pedro lo escribe, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es decir, ya no es solo exclusivamente de los judíos, sino que todos ahora que son parte de la iglesia, que son parte, ¿no es cierto?, de esta nueva institución que fue creada, donde se rompe la pared intermedia y ahora ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, somos uno en Cristo, ¿ya? Entonces, eso es tremendo, hermano, ¿ya? Eso es tremendo porque nos muestra que ahora somos un pueblo que tiene que impactar al mundo entero llevando este mensaje maravilloso. Ahora, ¿cuál es el lugar de origen y cuál es el lugar de destino, ¿no es cierto? Entonces dice que hay dos posturas, ¿verdad?, acerca del lugar al que fue enviada la carta, ¿ya? Entonces, algunos dicen que fue escrita a Palestina. Recuerden que en Palestina estaban los judíos cristianos, pero en la persecución ellos también se habían diseminado, perdón, por todo el mundo, ¿ya? Y incluso había muchos cristianos en Roma, ¿ya? Recuerden ustedes que Nerón mató a muchos cristianos en Roma, ¿verdad? Y eso fue muy cruento, muy cruento. Entonces se cree que pudo haber sido, ¿no es cierto?, a destinatarios en Palestina o a destinatarios judíos cristianos en Roma, ¿ya? Es decir, no a gentiles, sino a judíos, ¿no es cierto?, cristianos. Bueno, en su argumentación, dice el autor, cita mucho el Antiguo Testamento y todas las citas fueron tomadas de la Septuaginta. Lo tengo en negrito ahí porque yo necesito que alguien de los que está allí me diga qué es la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Anótelo también porque es importante. Septuaginta
viene de 70. Lo vimos con los... ¿Quién estuvo en esa clase? Ay, para agarrarlo. ¿Se acuerda? La primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo y partes en arameo, al griego, ¿ya? A esa versión se le llamó la versión de los 70 o la Septuaginta. Y esto fue en el periodo, ¿no es cierto?, de Alejandro el Grande, aproximadamente 300, 200 años antes de Cristo, y es el Antiguo Testamento que usaba el Señor Jesús y los discípulos, ¿ya? La Septuaginta. De la Septuaginta, nosotros obtenemos nuestro orden del Antiguo Testamento, que nosotros lo tenemos en Pentateuco, libro histórico, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores, porque los hebreos dividían la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, en los escritos, los profetas, ¿no es cierto?, y los libros sapienciales o de sabiduría, ¿ya? Entonces, ellos tienen 29 o 24 libros, y nosotros tenemos 39 en el Antiguo Testamento, pero son exactamente los mismos libros, pero ellos, Primera y Segunda de Samuel es un solo libro, Primera y Segunda de Crónicas es un solo libro, los profetas menores, ¿verdad? Ellos tienen un solo libro, ¿verdad? Esdras y Nehemías, un solo libro, entonces ellos tienen 24, nosotros tenemos 39, pero son exactamente los mismos. Entonces, la Septuaginta es la versión griega, la primera traducción que se hace del Antiguo Testamento del hebreo al griego, ¿ya? Entonces, vemos aquí que él, el autor del hebreo, usa mucho la Septuaginta, ¿ya? Y los recipientes solo habían escuchado hablar del Señor de segunda mano, por lo que se ve allí en Hebreo capítulo 2, verso 3. ¿Quién me puede leer, por favor, Hebreo capítulo 2, verso 3? ¿Alguien allí puede leernos Hebreos capítulo 2, verso 3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Gracias, hermana Marta. Mire, aquí este versículo es tremendo, porque aquí está esta pelea que hay hoy, si la salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad? Está esta pregunta, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dando a entender que la salvación se podría perder, ¿ya? Pero donde no nos queremos hincar es que eran discípulos de los discípulos, porque dice, mire, la cual, habiendo sido anunciada por el Señor Jesucristo, ¿verdad? No fue confirmada por los que oyeron, es decir, los discípulos le hablaron a esta generación, ¿ya? Entonces es una tercera generación, Jesús le enseña a los discípulos y los discípulos, ¿no es cierto?, a estos que están escribiendo esta carta a los hebreos. Entonces, a quienes, ¿no es cierto?, o a quienes se les escribe también, solo habían escuchado hablar del Señor y no habían sido testigos oculares, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Esto, por eso se piensa que es más Roma que Palestina, porque muchos en Palestina habían sido discípulos que estuvieron con el Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, se da cuenta que es interesante este libro, ¿verdad? Y bueno, aquí hay otra expresión que dice, la expresión los de Italia os saludan, queriendo dar a entender, ¿no es cierto?, que es por Roma, ¿ya? Por Roma, ¿ya? Entonces Cuadra dice, si lo vemos como el saludo de cristianos italianos fuera de Roma, enviados a lectores romanos, según los historiadores, en Roma había una comunidad de judíos, ¿ya? Ahora sí, los tengo aquí a todos en la mira, dijo. Entonces, queridos hermanos, lo importante, ¿no es cierto?, hoy, que es una introducción ya a este libro, son estos tips que hemos tocado, ¿no es cierto? Y espero que ustedes puedan haberlo anotado. Yo les voy a enviar igual el material. Hay un material en Word y también les voy a enviar, ¿no es cierto?, este PPT, ¿verdad? Para que ustedes los puedan analizar.
pero, ¿no es cierto? A los que se conectaron al principio, ¿no es cierto? Hay una tareita, ¿ya? Hay una tareita, entonces, permítame de nuevo compartir. Entonces, la tarea, aquí voy a avanzar rápidamente porque esto lo vamos a ver la próxima semana, pero ahí está avanzando. Aquí está. La tarea es leer el capítulo 1 de Hebreo. Ya esa es la primera tarea. ¿Ya? Primera tarea, entonces, para aquellos que van a ver el video después también, para que lo sepan, que yo se los voy a preguntar la próxima semana, es este versículo, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aprendérselo de memoria, leer el capítulo 1 de Hebreos, ya, fácil, no leer un capítulo apenas, ¿verdad? Y leer este versículo, ¿verdad? Y meditarlo antes del estudio, porque también vamos a hacer referencia, que es Isaías 66, verso 1 y verso 2, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una aplicación de este versículo con respecto a Cristo y la superioridad de todo, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento. Entonces, esas serían las 3 tareitas que tendríamos, ¿no es cierto?, para la próxima semana, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿Vamos bien hasta acá o está un poquito complicado? Bueno, la próxima semana vamos a invitar, ¿no es cierto?, a toda la membresía para que también pueda participar, pero varios se excusaron y yo les dije, bueno, tienen que ver el video porque la idea, ¿no es cierto?, no es que no volvamos para atrás, sino que sigamos avanzando. Entonces, durante la semana ellos tendrán que ver el videito. ¿Todo bien? Bueno, como digo siempre, o aprendieron todo o no entendieron nada, ¿verdad? Esperamos que hayan aprendido mucho, ¿verdad? Con este libro hermoso de Hebreo, ¿verdad? Y que vamos a ir profundizando más, ¿no es cierto? Y aprendiendo cosas prácticas y también, ¿no es cierto?, cosas para la cabecita, pero también cosas para el corazón, ¿ya? Así que vamos a orar, querido hermano. Yo probé desde acá, desde la montaña. El día de ayer estuve acá, así que también ha sido un tiempo hermoso de buscar del Señor. Y bueno, me arriesgué, dije yo, ojalá funcione y gracias a Dios funcionó. Así que esperamos, ¿no es cierto? Ya la otra semana obviamente lo vamos a hacer desde casa, pero era para poder hacerlo desde acá. Así que le voy a pedir a mi hermana Marta, despídanos usted con una oración, ya que la tenemos todavía en Lanco, ¿no es cierto? Por allá está mi hermana Marta, ¿no es cierto? Que Dios pueda bendecirle en Lanco. Sí, acá estamos, en Lanco City. Gusto de verlo, pastor, y ahí a cada uno de los que se pueden ver. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo hermoso, ¿cierto? De poder aprender cada día más de Él. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, una vez más vamos delante de tu presencia, Señor. Yo sé, Padre amado, que has estado allí con cada uno de mis hermanos, Señor, en cada hogar representado en este momento, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, porque a través de este medio, Señor, podemos, Señor, compartir, aprender, Señor, de ti, oh Dios amado. Ayúdanos, Señor, cada día a estar dispuestos a aprender más de ti, Señor, porque nunca es suficiente, papá. Eres tan hermoso, Señor, hay tanto que aprender de ti, Señor, tanto, tanto, Padre, que la verdad que es inmemorable, Señor, seguir avanzando, avanzando en ti, Señor. Aparte de aprender en conocimiento, Señor, ayúdanos también a hacer práctica tu palabra, Señor, a poder ponerla en práctica en nuestra vida, en nuestro diario vivir, Señor, con nuestros entornos, con la familia, con los hijos, Señor, en el trabajo, donde quiera que estemos, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz, Padre, en todo lugar donde vamos, Señor, a hacer esa sal, Señor, que sazona con amor, Señor, con paz, con humildad, Señor, donde quiera que estemos, papito. Gracias te doy, Señor, por esta hermosa oportunidad, Señor, de poder aprender más de ti, Dios amado. Despídenos, Señor, en este momento, con tu paz y con tu bendición, Señor, allí en cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Si no escribieron su nombre, escríbalo ahí en el chat
todavía queda tiempo, ¿verdad? Para que lo puedan anotar. ¿Ya? No sé si Valentina nos puede sacar una fotito, porque yo, como estoy con la tablet, no puedo, así que ahí. 1, 2, Ok, depende. sonrían. 3. Ya. Gracias. Ya, mis hermanos, que descansen, bendiciones, nos vemos el fin de semana. Chao. Ay, adiós, mi vida, buenas noches. Buenas noches. Chao, Descansen. chao. Gracias, hermanos. Llore. Adiós. No. Chao. Ya. Hija, pues.